Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Qué tal están? Bienvenidos a todos, todas las personas oyentes de este podcast llamado Paranormio. Verán, eh, este podcast nace con la idea de conversar de cosas paranormales, eh, que me puedan contar algunas historias que les hayan pasado, hablar de temas principales, tener una charla amena, ir narrando ciertas secciones, y de esta forma yo poder darles un buen, un buen podcast. Ahí tenemos a la primera persona que está llegando. Bienvenidos a todos los que vienen llegando. Les aviso algo. No voy a estar leyendo el chat, ya que esto quiero que quede en forma de broadcast en la plataforma de Spotify. Pero a todas las personas que vienen llegando, muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo a través de Twitch, las personas que nos están escuchando a través de Spotify, o las personas que nos escuchan a través de otras aplicaciones donde lo subiré próximamente. Para esto he modificado mi TikTok. A partir de ahora mi TikTok tendrá una temática de terror, la cual a partir del día de mañana se comenzarán a subir videos cortos, mínimo uno al día, donde se irán narrando historias, donde intentaré perturbarlos en el mayor sentido eh, de la palabra, ¿no? Veamos. Eh, a las personas de que anteriormente no han escuchado algún podcast mío, tienen que saber que hay distintas reglas a las cuales yo me baso, ¿ok? La primera es esa, como les comentaba, que no voy a leer el chat. Las personas que están viendo esto a través de Twitch pueden ver su chat ahí, a menos de que yo haga alguna consulta al chat o ustedes me quieran dejar alguna idea corta en el chat, contando alguna anécdota, algo que les haya perturbado o algo que tenga que ver con respecto al tema principal. De momento quiero comenzar con el tema principal y ya lo último abrir una sección para que ustedes me cuenten algunas anécdotas o experiencias paranormales que hayan vivido. Les voy a ceder próximamente un correo electrónico, ¿ok? En el cual en ese correo podrán dejar todo tipo de anécdotas, ¿ok? Todo tipo de historias. Obviamente tendrá un filtro, no todas van a salir. Así que les pido de que intenten narrarlo lo mejor posible. Y al final de cada programa iré contando las historias. ¿Ok? En este caso tengo la anécdota de una persona que me mandó sobre una experiencia que tuvo en una parálisis del sueño. Y eso es el tema principal del día de hoy, las parálisis de sueño. Pero vamos a centrarnos exclusivamente el día de hoy en un ente, ¿ok? Un ente de que ha perturbado a muchas personas que han sufrido de esta parálisis del sueño. Déjenme ponérselos por aquí por pantalla. Las personas que están viendo esto a través de Twitch van a poder verlo. Las personas que lo están escuchando a través de Spotify no podrán, pero les voy a ir narrando. Es esta persona de la cual vamos a hablar el día de hoy. Esta persona es conocida como el hombre del sombrero, ¿ok? Eh, o también conocido como Hatman en inglés. Pueden buscar anécdotas en internet, les va a salir muchísimas historias de personas que se han cruzado con este hombre del sombrero.
Normalmente aparece acompañado de personas que son llamados los hombres sombra. Se dice también que es un ente maligno que puede incluso hacerte daño. Hay personas que dicen que es un incubo. Hay personas que dicen que son seres de otras dimensiones y que nosotros, al estar en medio de el sueño, entre un sueño REM y estar despiertos, podemos llegar a ver este tipo de dimensión en la cual estos seres habitan. También se dice que es un demonio que viene a reclamar a sus víctimas. ¿Por qué cuento esto? Verán, la historia de este podcast nace en base a una inspiración. Como saben, hace mucho tiempo hacía podcasts. Sin embargo, nunca me tomé el tiempo de hacerlo como lo quiero hacer esta vez. Como les dije, nace de una inspiración. Así que muchísimas gracias a las personas que quieren ver este tipo de contenidos, que me lo hagan saber en los comentarios, que sepan que estoy aquí para perturbar sus noches, para hacer de que ustedes puedan ponerse los audífonos y vivir unos momentos más que terroríficos conmigo. Veamos, vamos a comenzar esto en base a una anécdota propia. Sí. Corría el año 2007. Yo vivía en mi antigua casa. Esta casa se vendió ya en el año 2011. Hoy en día está deshabitada. En el momento en el que yo tuve mi primera parálisis de sueño, dormía. Quiero que se hagan todos un dibujo mental mientras yo les voy narrando esto. Dormía en una misma habitación, mis padres y yo. Teníamos camas distintas. Imagínense una habitación con al costado, pegada a la pared, una cama grande de 2 plazas, que era de mis padres, y en la otra punta una cama de 1 plaza mía. Yo dormía al costado de un ropero. El ropero tenía un brillo especial por la madera, ¿ok? Las personas de que han utilizado alguna vez brea en la madera sabrán de que la madera suele brillar mucho. Para la cama de mis padres daba hacia una pared que tenía una ventana, ¿ok? Esta ventana daba hacia un patio que teníamos en la casa. Yo había dormido esa vez de costado, mirando hacia el ropero. Es decir, que yo no tenía visión ni de lo que tenía detrás, es decir, ni la cama de mis padres, ni de la ventana hacia afuera. Mi anécdota comienza cuando llega el medio de la noche. Llega el medio de la noche donde comienzo a tener terrores nocturnos. Indirectamente, cuando comienza a pasar estas cosas, no suelo voltearme. Suelo quedarme inmóvil y frío si escucho algún ruido extraño o algo que me perturbe mucho. No quería voltearme por miedo a ver lo que iba a encontrar. A través del ropero abrí los ojos y vi como desde la ventana salía una luz y como en medio de las 2 camas se paraba una silueta de un hombre,
un hombre que no se me era ni lo más mínimo familiar. Se paraba y me miraba. Sentía que me estaba mirando y yo no quería girar. Dicha fue mi sorpresa, que al querer girarme para decir, ok, voy a hacerlo y esperemos que no pase más nada, me di con la sorpresa de que no podía moverme. Estaba completamente paralizado, con 7 años, en un sueño en el cual poco a poco se volvía una pesadilla. Al querer girarme, sentía que mis músculos se movían en cámara lenta, en cámara muy lenta. Intentaba hacer toda la fuerza posible. Sentía que sudaba, que mis venas se marcaban, intentando girar con toda la fuerza del mundo. Era como si muchas manos me agarraran todo el cuerpo y no podría mover ni una sola extremidad. El aire me comenzó a faltar y comencé a sentir un aroma a leche evaporada. Recuerdo el aroma ya que el aroma se comenzó a hacer tan fuerte hasta el momento en el que me pude mover. Al llegar a lograr ponerme al menos boca arriba, fue cuando de un momento a otro pude moverme. Lo primero que hice fue no abrir los ojos y preguntarle a mi madre si es que me escuchaba, si es que estaba despierta. No recibía respuesta alguna, así que decidí levantarme de la cama, poner mis rodillas encima del colchón y estirar el brazo lo más posible para prender la luz. En el momento en el que prendí la luz, pude darme cuenta que a través de la ventana no se emitía ningún tipo de luz y que lo que yo veía a través del reflejo del ropero era simplemente una sombra reflejada en la más profunda oscuridad. Cuando sentí esto, lo tomé como una anécdota muy, muy extraña. En ese momento apenas sabía utilizar internet. Y en el año 2007 no era muy común para mí buscar estas cosas en internet. Así que no le di importancia. Pasó el tiempo y ya de forma más adulto busqué el sentido de lo que había vivido. Al momento de buscarlo, dicha fue mi sorpresa al ver que es algo bastante común a lo largo del mundo. Ver personas que tienen este tipo de parálisis y personas que, si bien han tenido una noche extraña o difícil, se les ha vuelto cuanto más perturbadora. Para seguir con esta historia, vamos a hablar de mi anécdota y mi encuentro con el hombre del sombrero. Pido a los escépticos que abran sus mentes y que sientan que es crear o reventar. Corrí el año 2019. En el año 2019 me había enfermado mucho. Me había despertado de un momento a otro con vómitos, mareado, con el estómago muy mal. Me dirigí al hospital, me llevaron y
en medio de estar en el baño y de toda la presión, escuchar a la gente caminar por afuera del baño, escuchar personas hablando, saber que tenía que salir de ahí, saber que estaba muy mal del estómago y que no sabía qué hacer. De un momento a otro, era como si todo se hubiera parado. Estaba solo en un pequeño cuartito de baño de un hospital y por unos momentos no se escuchó ni un solo ruido más. Era como si el mundo se hubiera parado y yo lo podía sentir, pero que era extraño porque no podía ver nada de que me dijera lo contrario. No había un reloj, no había ninguna imagen que me diga que efectivamente todo estaba pausado. De una esquina pequeña del baño, logró ver cómo se comienza a formar una sombra. Una sombra que cada vez va teniendo más consistencia y se refleja en la pared el hombre del sombrero. Una figura que se quedó mirándome y era como si pudiera leer mi cabeza para poder escuchar aquella voz dentro de mi cabeza que me miraba directamente y escuché claramente como decía: no te metas en mis planes. Dicho esto, la figura se fue desapareciendo. La sombra se volvió cada vez más transparente, hasta el punto de desaparecer por completo. Mis ojos se habían nublado por completo. Y en el momento en el que la sombra desapareció, comencé a sentirme bien. Comencé a responder a los estímulos y no volví a sentirme mal, ni a vomitar, ni nada de eso. Era como si de cierta forma al irse me hizo sentir mejor. Esa fue mi anécdota con el hombre del sombrero, sin tener una parálisis de sueño. No estaba dormido, al menos que yo sepa, en ese cuartito de baño de un hospital. Bien, para esto quiero comenzar dando un par de consejos, ¿ok? Quiero hablar sobre esto. Esto es The Nightmare. Es un documental de 1 hora y media aproximadamente, que recomiendo a todas las personas que aún siguen escépticas ante lo que son las parálisis de sueño. Cuenta anécdotas de personas que han vivido esta experiencia y que se han encontrado con los hombres sombra, y más exactamente con el hombre del sombrero. Cuando hablamos del hombre del sombrero,
y de las personas sombra, tenemos que hacer énfasis en que son entes los cuales aún la ciencia no ha podido dar explicación alguna. Muchos dicen de que es un factor en el cual el cerebro, al entrar en el estado REM, es decir, estar completamente dormido, no puede tener los ojos abiertos y comenzar a tener esta clase de ilusiones en las cuales tu cerebro comienza a distorsionar la realidad para que puedas entrar en el estado de sueños, de soñar o de tener pesadillas. Normalmente al tener un terror nocturno se puede hablar también de los íncubos. Los íncubos son demonios, los cuales se decían en antaño que eran demonios hombres, que visitaban a las mujeres en las noches y las violaban, y de cierta forma las hacían tener momentos completamente perturbadores a plena noche. También tiene su factor mujer con los súcubos. Los súcubos es el mismo factor, simplemente que son demonios mujeres que visitan a los hombres, sobre todo a los curas, a los hombres santos, para hacerlos pecar a través de la piel. De esta forma, damos una breve explicación sobre lo que es el hombre del sombrero. La gente dice que lo relacionamos junto a la anécdota que lo hizo nacer como personaje a un ícono del cine, como lo es Freddy Krueger. Freddy Krueger, recordemos que es un ente que te visita a través de los sueños, con el poder de matarte, de dañarte y de hacerte mucho daño a través de los sueños. Nace en base a esta creencia de el hombre del sombrero, de un ser distinto. Se dice que los hombres sombra no te pueden ver, no te pueden tocar. Sin embargo, en algunas anécdotas que voy a ir narrando del hombre del sombrero, se dice que el hombre del sombrero te puede tocar y te puede dejar incluso marcas que perdurarán para siempre. Para esto he recopilado algunos relatos. Veamos lo que dice Reddit. Pero antes que nada, voy a hacer una breve pausa para que vayan por algo de agua, para que quizá pausen y se preparen algo. Y de esta forma, comenzar con las historias y la narración de las personas que llegaron a ver al hombre del sombrero. Una pequeña narración de cómo inició, o una de las primeras historias que se conoce de The Headmans. Y por último, contaré la historia de una seguidora, de una amiga, que me mandó narrando una parálisis de sueño que tuvo. Así que, sin más preámbulo, nos vemos en un momento.
Bien, estamos de vuelta y vamos a comenzar con lo primero que nos dice Reddit al buscar historias del hombre del sombrero. Hace años tuve una parálisis del sueño. Usualmente era una sensación de no moverme, algo que suele pasar en una parálisis. Sin embargo, una noche, en una parálisis, vi como un hombre, todos oscuros, con un sombrero, me estaba apuntando. La acción duró unos segundos y obviamente me morí del susto. ¿Soy el único que ha pasado por esos? ¿Alguien sabe qué es o qué es lo que hace? Es lo primero que nos podemos encontrar al buscar el hombre del sombrero por Reddit. Cuando era niño, sufría de parálisis de sueño. En ese entonces, solía ver un hombre que parecía estar vistiendo un traje elegante y un sombrero. No tenía cara ni ningún otro signo en particular. Era como si estuviera hecho de estática de televisión. No hablaba ni se movía. Solo se quedaba allí, de pie, frente a mí. Tiempo después descubrí que si me mordía la lengua suavemente, podía moverme un poco, lo suficiente como para acomodarme en otra posición y dejar de verlo. E incluso cuando todavía estaba bajo ese extraño peso, el que se siente durante la parálisis de sueño, podía dormirme relativamente tranquilo. A veces mi hermana mayor tenía parálisis de sueño, pero no le he preguntado si lo ha visto. Y mi hermana mediana dijo una vez que vio una silueta humana en la habitación que ha sido mi cuarto desde hace muchos años. Tal vez esto no tenga correlación, pero una vez en Navidad, no recuerdo si fue después o antes de la primera vez que lo vi, la misma habitación todavía estaba en construcción y mientras caminaba por el pasillo al lado de la habitación, vi un destello extraño, como si hubieran tomado una foto desde adentro del cuarto, pero toda mi familia estaba en la sala. La verdad es que no creo en cosas sobrenaturales y desde niño busco la explicación racional. Tal vez por eso no me dio miedo la parálisis de sueño o ese flash. Pero hace algunos años me di cuenta de que mucha gente había tenido experiencias similares y eso es un poco raro. Algunos de ustedes lo han visto. Esto no es un cuento. De verdad quiero saber sus experiencias. Es una de las historias que nos encontramos por Reddit al momento de buscar el hombre del sombrero. Vayamos a los comentarios para leer un poco sobre lo que la gente dice. Yo he visto exactamente lo mismo que tú. Una figura negra, con sombrero y sin rostro. Estaba yendo a mear y cuando fui a entrar en la puerta de mi casa, exactamente lo que tú viste, me llevé un susto de muerte. Cerré la puerta para irme dentro del baño lo más rápido posible. Meses después, soñé con él. Yo sufrí de parálisis del sueño 2 días seguidos. A mí me pasaba que veía a un hombre de traje negro, sin cara. Era de cara blanca, mas no tenía expresiones.
El primer día solo veía parado frente a mí y me daba miedo. En el segundo, cuando lo vi arriba de mí, oprimiéndome del pecho, me faltaba el aire y podía sentir sus manos en mis muñecas que estaban arriba de mi pecho. Yo una vez era pequeña, estaba jugando con mis muñecas y en eso vi como un señor con sombrero se metió al baño. No le vi forma, era negro, o sea, todo. Hace unos días lo volví a ver metiéndose al baño. Lo raro es que es otra casa, no es la misma. Todavía me acuerdo bastante. Fue hace un tiempo haber escrito una historia sobre el hombre del sombrero, dándole un origen a este ser de las parálisis nocturnas, un ente de pesadillas en colectivo. Eso lo había hecho porque me acordé que cuando era pequeño sufría de pesadillas y parálisis de sueño. Muchas veces veía sombras. No tenía nada de malo. Otras veces esas sombras eran muy definidas, siluetas humanoides. Y por sobre todo, cuando una vez sentí a alguien cerca de mi cama tocándome el pie, abrí los ojos, rompiendo mi intento por soñar. Y lo vi, una silueta humana con sombrero. No reconocía un traje ni nada, pero era simplemente incómodo. Parecía mirarme, pese a su característica con ojos o rasgos faciales. Me sorprendió, ahora que soy mayor, que muchas personas se han tenido esa alucinación, por llamarle de alguna manera, un hombre sombra con un sombrero negro. Son algunas de las historias que nos encontramos a través de Reddit. Ahora, déjenme narrarles una de las historias más antiguas, conocidas, de El hombre del sombrero. Rebeca tenía 6 años de edad en 1978, cuando fue testigo de un evento aterrador que cambió su vida para siempre. Cuando yo era niña, vi lo que ahora sé que se llama The Hatman, explica Rebeca. En este momento, mi vida, mi madre, mi hermana y yo vivíamos con mis abuelos, de vez en cuando, debido a nuestras propias circunstancias. Rebeca recuerda que otros parientes también se alojaban en casa de sus abuelos en ese momento, teniendo que dormir en el dormitorio para invitados con su hermana. Esa noche, Rebeca y su hermana dormían en la habitación de su abuela y pronto descubrieron que no estaban solas. Mi hermana y mi abuela estaban durmiendo en la cama y yo estaba durmiendo entre las dos, con la cabeza y los pies de la cama, dijo Rebeca. Tuve una terrible pesadilla, una donde los cajones se abrían y se cerraban solos, y la ropa volaba por toda la habitación. Rebeca se despertó del sueño aterrada. Ella pateó suavemente tratando de despertar a su abuela, pero no pudo despertarla. Ella volvió la mirada hacia la cómoda, donde pudo observar una gran silueta aterradora. Era una figura amenazante en la oscuridad. Parecía estar en la cabecera de la cama. El hombre llevaba una capa larga, un sombrero de copa y un bastón, dijo Rebeca. No tenía rasgos reales, sino que era como un objeto sólido. Yo estaba aterrorizada porque había alguien más en la habitación y porque reconocí
que no era humano. Rebeca y el hombre del sombrero se miraron el uno al otro durante minutos. Cuando la aterradora silueta levantó su brazo y le señaló. Recuerdo perfectamente que me dijo: esta es tu última oportunidad. A día de hoy me cuesta describir ese sonido, pero la voz parecía plana, sin sonido residual, como si solo pudiera escuchar yo. Después de que el hombre del sombrero dijo esas 5 palabras crípticas, bajó su brazo y desapareció. Rebeca explicó a su madre lo que le había pasado y ésta le cambió la cara. Entonces la madre le explicó a Rebeca que su tía había tenido más de un encuentro con el hombre del sombrero, extrañamente similar a la suya. A día de hoy, Rebeca no sabe por qué el hombre del sombrero le dijo esas palabras y tampoco quién era, pero lo que tiene claro es el terror que sintió. Bien, esa es una de las anécdotas más famosas, conocidas hasta la fecha, de The Headman. Al menos una de las que están registradas. Como les dije, hay muchas historias, muchas anécdotas que no han sido registradas por A o B razón. ¿Sí? Sin embargo, tenemos a la fecha muchas historias que se relacionan unas a otras. Quizá algunos agregan cosas, por decir, en esta de Rebeca dicen que el hombre del sombrero tiene un bastón. También se relaciona con señalar y se relaciona con la mía, donde el hombre del sombrero me habló. Bien. Ahora quisiera hacer una breve introducción. Sí. Invito a toda la gente oyente que se comunique conmigo a través de Instagram, Platinum77. Sí, ese es mi arroba en Instagram, así me pueden encontrar. Los invito a que me hablen por ahí y me escriban anécdotas de terror que hayan vivido. Que me escriban por Telegram. Les voy a estar dejando, tanto en este video subido como por Twitch, mi arroba de Telegram, donde podrán comunicarse conmigo. ¿Sí? Mi arroba en Telegram es de un personaje. Es Eric-Beowulf. ¿Ok? No se preocupen que lo voy a escribir en algún lugar. Les voy a dar distintos tipos de medios para que se puedan contactar conmigo, al igual que un correo electrónico, para que me puedan mandar no solamente sus historias, sino pruebas y videos o lo que ustedes desean que yo quiere que comente. Quizá tu tema pueda ser el próximo en hablarse en Paranormium. En este caso, pedí a una compañera que me contara una de sus anécdotas teniendo parálisis de sueño. Así que quiero darle las gracias a Pizza Forever por contar esta anécdota, que dice así: hola, vengo a contarte lo que me pasó con una parálisis de sueño. La primera vez que me pasó fue con 16, 17 años. De allí todo bien. Me seguía sucediendo, pero no tan heavy como la última vez
que fue hace unos pocos meses. Yo me fui a dormir como siempre, y eso que durante la noche noto que me medio despierto, pero no puedo moverme. Incluso intentaba abrir los ojos y no podía. Aparte tenía la sensación de que había alguien tocando mi cara, mis labios, acariciándolos con sus manos. Yo sabía que no había nadie, pero el miedo y la frustración que llevaba dentro de no poder moverme, no poder gritar y de no poder hacer nada más, me agobiaba más. Luego ya pasaron unos minutos largos. Se me pasó y conseguí volver a dormir. Y era como en la mañana y me vuelve a ocurrir. Pero esta vez tenía los ojos abiertos y veía de reojo como alguien no paraba de entrar a mi cuarto. Entraba y salía, así seguidamente. También tenía la sensación de que había alguien tumbado en mi cama. Yo era consciente que en parte no podía ver nadie. Estaba sola en casa. Y de la nada, como que empiezo a notar que en la cama donde yo estaba empieza a botar fuertemente, como si fuera una colchoneta. Luego ya pasadas de unos minutos largos, también conseguí moverme, con el corazón a mil, porque eso nunca me había pasado. Nunca en mi vida tuve una parálisis tan fuerte, al menos para mí. Muchísimas gracias, Pixa, por contarnos esta anécdota que nos sirve para describir aquellos terrores, aquella angustia que se vive en las parálisis de sueño, aquel momento en el cual lo único que puedes hacer es esperar a que el tiempo pase, cerrar los ojos con fuerza y desear que nada te haga daño. Son historias, anécdotas que nos dejan los seguidores de Paranormium. Así que, como les dije, los invito a todos a dejar sus historias, sus anécdotas. Bien, hubo un pequeño fallo. Ok, pido disculpas. Es las primeras configuraciones que estoy haciendo para el podcast. Me gustaría leer dos historias más con respecto a El hombre del sombrero. Y de esa forma dar por finalizado el podcast. No se preocupen las personas que están viendo eso a través de Spotify, que lo van a ver de forma corrida o de forma directa. Bien. Comencemos con esta historia, que la cuenta MonsterChamp32. Dice así. Esto le sucedió a mi hermano y a mis primos mientras jugaban en el cuarto. El cuarto tiene una ventana grande que da al pasadizo. En esos tiempos salió de moda las cámaras y ellos estaban grabando. La cámara enfocaba la ventana que da al pasadizo. En el video se podía ver cómo mis hermanos y primos tocaban la guitarra y cantaban. De pronto se veía un hombre con un sombrero, como si fuera una sombra negra pasando por la ventana. En su momento mi hermano y mis primos no se dieron cuenta, pero cuando revisaron el video, gritaron y se lo mostraron a mis padres, tíos, abuelos y amigos. La cámara al día siguiente ya no prendió más y mandaron a arreglar la cámara, pero el chico dijo que ya no tenía solución y que fue de una manera rara, de cómo había dejado de funcionar. Mi padre llegó a pasarlo a la computadora
porque se lo había mandado a mis tíos para que vieran el video. Cuando mi padre revisa la computadora, no había ningún video ni nada enviado. Mis tíos afirman que mi padre envió el video y que ellos han visto el video una y otra vez. Pero cuando fueron a revisar si ellos tenían el video, este había desaparecido totalmente. Actualmente no sabemos qué sucedió con el video y ahora solo lo tenemos presente en nuestra memoria y de recuerdo para contarlo. La siguiente historia la cuenta Murky y dice así: llegó tarde, pero tenía que compartir mi experiencia. Esto me pasó hace muchísimo, unos 10 años o más. Estaba en una reunión de la escuela con unos amigos. De repente un compañero nos pidió ir a ver videos de terror al baño. Ese baño y ese lugar en particular nos daba mala vibra a todos, ya que se decía que una persona vestida de payaso fue asesinada ahí. Fuimos unos 5 o 6. Cuando entramos, otro amigo encontró un zapato y dijo: el zapato del payaso, para luego reírse malvadamente. Al segundo de pasar eso, el fluido electrónico se cortó y todo quedó a oscuras. Una simple coincidencia que para niños de 11 o 12 años era suficiente para salir corriendo. La puerta se estaba cerrando por el viento y no había forma de abrirla desde adentro, así que salimos corriendo. Fue en ese entonces que pasó. Íbamos trotando cuando yo volteo y veo una figura extraña que nos estaba observando. Tenía los ojos rojos, como si brillase en la oscuridad. Medía algo de 2 metros y tenía puntas en la cabeza. Grité y todos mis amigos aceleraron el paso, pese a que ellos también lo habían visto. Me di cuenta años después que no fue así, porque cuando les hablaba de ello al día siguiente, me miraban como si estuviese loco. Años después, casi 7 u 8, en un grupo de experiencias paranormales en Facebook, encontré un post de alguien que vio algo parecido a lo que yo vi, y al describirlo, era exactamente lo mismo. Un hombre alto con gabardina, un sombrero en punta y ojos rojos. Desde ese momento lo conocí como el hombre de sombrero o The Hatman. Busqué acerca de él y decía algo de que solo parecía al experimentar extremo miedo, cosa que yo estaba sintiendo cuando era pequeño, ya que nunca me gustó ese lugar. Unos años después tuve una parálisis de sueño. Yo siempre duermo de costado y sentí una sombra detrás de mí. Al verla de reojo, observé como un efecto de estática de televisión. No me considero muy creyente, pero en ese momento pedí a Dios por ayuda. Al segundo, desapareció. No sé si fue la misma cosa o era algo distinto, pero estaba seguro de que tenía algo que ver. Desde ahí estoy seguro de que existe esa cosa o algo parecido, porque la primera vez que lo vi no fue una parálisis de sueño. Estaba completamente despierto y consciente de lo que pasaba a mi alrededor. Incluso intenté encontrarle forma y explicación la primera vez que lo vi, pero no había manera. Dato curioso que quizás no tenga nada que ver, pero me gustaría añadir: un familiar mío falleció ese mismo día, a los 10 o 15 minutos de que todo pasó. Le dieron la noticia a mi abuela y todos tuvimos que irnos. Bien, dicha esta anécdota, vamos a dar por finalizado este primer episodio de Paranormio. Me gustaría, por favor, que, como les dije, me sigan en mis redes sociales.
tanto en Instagram como en Telegram como en Discord. Recuerden que si están viendo esto a través del canal de YouTube de Paranormium, pueden ver la descripción donde les dejaré todos los links a mis redes sociales. Los invito a seguirme también en TikTok, donde estaré subiendo historias perturbadoras todos los días. Los invito a escuchar este podcast a través de Spotify. Y también me gustaría pedirles a todos ustedes que me sigan a través de Twitch. En Twitch vamos a estar haciendo al menos 3 podcasts a la semana de Paranormium. Así que si gustan apoyarme, me harían muy, muy feliz. Dicho esto, decir que este stream ha sido sponsoreado por Legión o Lenovo. Legión es la marca gamer de Lenovo. Así que si buscas un portátil gamer que te rinda excelentemente bien, sobre todo en el aspecto del gaming, pueden hacerlo a través de Lenovo Legion. Dicho esto, les deseo muy, muy buenas noches.